de la optativa de literatura. No sé por qué no me di cuenta y ya ahorita que me metí para ver qué les iba a compartir en un rato, me di cuenta de que esa publicación no estaba, ¿no? Entonces ya lo corregí y ya les dejé en el grupo que sí debe ser, en el grupo de ustedes de Classroom, el textito de... em, en el texto, ¿qué? Perdón, se me fue la banda. Ya les dejé en el grupo, perdón, el texto de las corridas de toros y la antología de cuentos que se llama Rajatabla, donde leímos el cuento de Elena el día de ayer, ¿vale? Entonces ahora sí ya lo tienen disponible. Ese fue un error mío, pensé que se los había dejado a ustedes y lo dejé en otro grupo. Pero bueno, el punto es que ya lo tienen y que les reitero, lean los cuentos de ese libro porque aparte de que son entretenidos, de que son interesantes, les pueden permitir para ir desarrollando esta capacidad que decíamos de identificar estos finales ahí como alternos o diferentes y que son comunes, por ejemplo, en sus exámenes de Ceneval, ¿no? Entonces, bueno, ya hecha esta aclaración, vamos ahora sí a iniciar y lo que vamos a hacer es retomar el ejercicio que nos quedamos en la semana pasada, ¿vale? Sí, efectivamente, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con eso y vamos a hacer otro ejercicio que ahorita les comparto el archivo. Entonces, me parece que nos quedamos por ahí como por la pregunta 5 o 6, ya no nos faltaba mucho. Se los voy a compartir. Es el 2. Aquí está. Y bueno, el 5 sí lo revisamos, ¿verdad? Dijimos cuál era la respuesta, lo establecimos o nos quedamos en ese. A ver si me ayudan por ahí a ubicarme, cuál fue el último que planteamos la respuesta el viernes de la semana pasada. Ah, el 3 apenas. Yo pensé que habíamos llegado hasta el 5. Vale, entonces respondimos el 3 y vamos a retomar entonces desde el 4, ¿no? Bien, vamos a apurarnos para que les digo, nos dé tiempo de hacer el otro ejercicio que sería el segundo con respecto a este tema. ¿Qué pasa con este número 4? Que nos plantea, una editorial ha convocado a un concurso para recibir propuestas de un texto que sirva como presentación a una obra de literatura hispánica. ¿Cuál es la respuesta acá? Recuerden lo que ya hemos comentado. A veces en la pregunta no nos van a establecer de forma explícita lo que se nos está pidiendo y más bien tenemos que hacer una interpretación o más que una interpretación, pues entender el concepto que se nos está planteando, ¿no? Si nos hablan de un texto que sirva como presentación a una obra, ¿qué tipo de texto estamos buscando? Prólogo, ¿no? Evidentemente, bien. Entonces, ¿cuál es la opción de respuesta que de forma más clara funciona como un prólogo? ¿Cuál es la más adecuada? Bueno, por aquí algunos plantean, bueno, hay de todo, ¿no? Quienes plantean A, plantean B y plantean C, pero creo que la mayoría se inclina por el inciso B. Vamos a leer. Recuerden lo que ya establecimos con respecto al prólogo. Es un texto que debe servir como introducción, que nos ayuda a entender un poco a manera de resumen de qué va a tratar la obra, que nos puede señalar algunas características con respecto a la estructura de la obra misma o del texto, que nos puede plantear la justificación de por qué se decide trabajar cierto texto, ¿no? Entre otros aspectos. Claro, como llamar la atención del lector, presentarle la obra que va a leer, ¿no? Funciona como un texto de presentación. Entonces, el inciso A dice, por eso tienen que leer con entendimiento, recuerden, ¿eh? Entre 1948 y 1956 gobernó el Perú una dictadura militar encabezada por el general Apolinario Odría. En esos 8 años, en una sociedad embotellada en la que estaban prohibidos los partidos y las actividades cívicas, la prensa censurada, había numerosos presos políticos y centenares de exiliados. Los peruanos de mi generación pasamos de niños a jóvenes y de jóvenes a hombres. Ese clima de cinismo, apala, resignación y podredumbre, perdón, moral del Perú del Ochenio fue la materia prima de esta novela, que recrea con las libertades que son privilegio de la ficción la historia política y social de aquellos años sombríos, ¿no? Justo esta es la respuesta, ¿vale? Efectivamente nos está hablando de cuál es el motivo o qué inspiró al autor o motivó al autor para escribir esta obra y nos dice de qué va.
¿no? Nos dice de qué trata. Por eso nos plantea el contexto. Recuerden que ya les había dicho, si recibimos un contexto histórico, si recibimos información biográfica, por ejemplo, del autor, tiene que ser mayormente para que sepamos cuál es la temática que se va a abordar. No es simplemente plantear o dar simplemente datos biográficos porque sí, o un contexto histórico simplemente porque sí, sino porque debemos identificar que esa información que se está proporcionando a manera de contexto histórico nos permite entender por qué se produce esta obra de forma concreta. Y es lo que nos dice al final, ¿no? Entonces, ¿de qué va la obra según este texto? Pues del cinismo de la época, de este Perú que se está pudriendo, nos dice de forma moral, del Perú de los años 80, ¿vale? Porque nos dice que esa fue la materia prima de esta novela, que recrea con las libertades que son privilegio de la ficción, la historia política y social de aquellos años sombríos. Ahí nos dice de qué trata de forma concreta, ¿vale? Y es lo que buscamos siempre de un prólogo, que nos indique entre otras cosas, de qué va la obra, cuál es el tema que se va a abordar y tal, ¿vale? Entonces, vamos a ver por qué no son válidas las otras opciones de respuesta. Efectivamente, Rodríguez, ¿no? Por aquí pregunta uno de sus compañeros, cuando dice los peruanos de mi generación es porque el mismo autor escribió el prólogo, ¿no? Sí, podemos entender este aspecto. Probablemente es el mismo autor el que está escribiendo el prólogo, que dijimos que es factible, es posible en algunos contextos. Vamos a ver, les reitero, vamos a ver las otras opciones para que podamos determinar qué tipo de textos son. B dice, la más reciente obra de Reinaldo Fernández, Crepúsculo Guajiro, plantea como conjunto la expresión de una sutil idea de cosmogénesis poética un tanto mestiza, un tanto rebelde. Vale decir, insinúa las maravillas que hace una flor antes de su perfecta plenitud. Es un libro joven, tanto como su autor, y promete seguir evolucionando en posteriores ediciones. La primera parte, ay, déjenme quito la palomita. La primera parte podría funcionar, ¿no? Hasta el primer punto. Hasta el primer punto sí podemos ver que este aspecto tiene que ver con simplemente plantearnos de qué va la obra, ¿no? Nos dice quién es el autor, nos dice cuál es la obra, que puede ser algo que podría estar presente en un prólogo sin problemas, aunque también dijimos que es una reseña efectivamente, porque hay una crítica de por medio en la última oración que nos dice, es un libro joven como su autor y es prometedor. Ahí eso tiene que ver con un juicio de valor, ¿no? Nos está proporcionando un juicio de valor cuando nos dice que el autor es prometedor y que va a seguir evolucionando esta obra y este autor de forma concreta, ¿vale? Entonces, esta última oración es la que nos permite determinar que la B ya no es adecuada para este sentido de simplemente presentar la obra y plantearnos como en el primer ejemplo de qué va, ¿sí? Entonces, sí nos dice de qué va al principio, pero la segunda, última oración le reitero, tiene que ver más con un aspecto crítico de juicios de valor, que dijimos que eso corresponde en concreto a la reseña, ¿no? Y luego C, que dice, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es una novela publicada por primera vez en 1605 por Miguel de Cervantes. En ella se ve reflejada la historia de El Quijote, esto está además una E, vamos a quitarla. Del Quijote, un personaje tan obsesionado con los libros de caballería que llega a perder la noción de la realidad. En el relato se describen las aventuras de este personaje con su fiel compañero Sancho Panza. Ambos cabalgan codo a codo enfrentándose con terribles amenazas en la búsqueda de una doncella llamada Dulcinea de Toboso. Esta podría parecer también, ¿no? Tiene como ciertas características, pero efectivamente, como ya lo comentas, Chavarrieta, es simplemente un resumen, ¿vale? Justo falta el motivo, la motivación, aunque sí nos dice de qué trata, lo podemos entender más como simplemente un resumen hasta cierta medida, y por eso tenemos que hacer la comparativa, recuerden, ¿no? Aunque más de una opción de respuesta de pronto pudiera ser pudiera parecer más bien la adecuada. Si hacemos una comparación entre A y entre C, de forma mucho más clara y de forma mucho más evidente, tendríamos que inclinarnos por el inciso A, porque justo nos está planteando en este caso la motivación que produce la obra para producir esta obra, más allá de simplemente decirnos de qué va, porque este inciso A nos dice, sí, de qué trata, a través de esta historia o de este contexto histórico que se está planteando, pero también nos establece, como otros aspectos decíamos, la motivación y este entonces elemento de presentación que buscamos, ¿no? Los resúmenes también pueden funcionar como reseñas de obras. O sea, en algún contexto, la reseña implica eso, ¿no? Recuerden que hemos dicho, sí, o sea, ya hemos dicho que las reseñas efectivamente tienden a presentar un breve resumen, pero más allá del resumen, hemos dicho que la reseña se enfoca sobre todo a la parte crítica, ¿no? O a la parte del juicio de valor.
Entonces, eso es lo que mayormente hace a la reseña, no nada más el resumen de la obra, sino simplemente o mayormente el aspecto eh, de la crítica, ¿no? O el aspecto del juicio de valor. Entonces, aunque el inciso C pudiera aparecer, podríamos considerar que simplemente es como una sinopsis o como un resumen del libro, pero que no nos está planteando, a diferencia del inciso A, otros aspectos que hemos considerado o mencionado adecuados para el prólogo. Entonces, ojo, siempre hagan la comparación y evidentemente busquen el más adecuado. Bien, ¿queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta con esta número 4? Borro esto para movernos a la siguiente pantalla, a la siguiente página, perdón. Bien, la 5 dice, un profesor pidió a su grupo redactar un ensayo sobre lenguaje inclusivo, que será publicado en la revista de una universidad. Selecciona el fragmento que se adapte a esta situación comunicativa. Esto yo creo que ya es conocido para varios de ustedes este cuestionamiento. ¿Qué eligieron aquí? Recuerden, ¿eh? Es un ensayo y por lo tanto, si es un ensayo, tenemos que primero plantearnos la idea de que debe presentar una estructura más formal, un lenguaje también más adecuado, una tesis efectivamente, pero una tesis justificada o argumentada, ¿no? Son aspectos que ya hemos mencionado con respecto a este tipo de textos, los ensayos. Entonces, ojo, ¿cuál es el problema con el inciso A? La informalidad que presenta y el uso de la primera persona que puede presentar cierta subjetividad de forma evidente. Recuerden que el ensayo, aunque presente una opinión o una postura, busca ser objetivo, ¿no? Entonces, claro, este inciso A sería más un artículo de opinión. Todos, todas, todes, todex o todos, todas, con arroba, sin dudarlo, considero que el lenguaje, y ahí habla desde el yo, ¿no? Es de todos los hablantes, de todos los días, es identidad. Su uso es una actividad transversal. ¿Por qué no meterle mano? ¿No? Vean esta expresión que les reitero tiene que ver más con aspectos informales y por eso no podríamos elegir este, porque se nos está pidiendo un ensayo, ¿vale? Sí, en cualquier contexto, o sea, para la RAE, ortográficamente hablando, no podemos utilizar ni el arroba, ni la X, ni la E, ¿no? Tendríamos que decir o todos o todas, son las formas que reconoce la RAE. Pero bueno. Estos son aspectos ideológicos con respecto a aspectos ortográficos, que en realidad para la lingüística no tienen ningún inconveniente en que ustedes utilicen estos símbolos o estas expresiones como todes, todex o todos, todas con arroba, porque simplemente se trata de un proceso comunicativo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente opción. Entonces ya dijimos que A definitivamente no puede ser. B dice, el lenguaje inclusivo es una intervención del discurso público que intenta lograr ciertos efectos en el auditorio. Ojo, también tenemos que pensar en que el contexto de producción, perdón, nos está proporcionando el tema, ¿no? De redactar un ensayo sobre el lenguaje inclusivo. Para esto es importante que ustedes sepan qué cosa es el lenguaje inclusivo, ¿no? Que entendamos a qué refiere el lenguaje inclusivo de forma concreta. Bien, entonces, aunque sí se hace referencia aquí a este tema del lenguaje inclusivo desde el principio, vamos a seguir leyendo y también todavía tener en consideración el inciso C, ¿no? Específicamente denunciar la situación de desigualdad entre el hombre y la mujer y lograr un cambio cultural que pueda llegar a tener impacto en lo social es la configuración discursiva que rodea la lucha política sobre temas de la mujer. Es decir, es un fenómeno retórico y político antes que lingüístico, nos dice, ¿no? Entonces, el lenguaje es adecuado, si presenta una justificación o una argumentación y también podemos identificar seguramente algunos aspectos tesísticos que podrían funcionar como el ensayo, ¿no? Y luego se dice, el lenguaje es un campo que genera discusiones que evidencian la lucha de distintas minorías y grupos oprimidos por el control hegemónico y control del centro que simboliza lo social que define desde lo más simple hasta lo más elaborado como lo científico. Su discusión tiene como objetivo contribuir a la aceptación de nuevas estructuras como las de género que necesitan legitimarse, ¿vale? Entonces, ojo, ¿qué tendríamos que elegir como respuesta? Ya la mayoría de ustedes están inclinando por el inciso B. Dicen acá, retomando el segundo ejemplo, es más como un informe, ya que no está la postura, sino solamente la tesis. Ah, ok, claro, ¿no? Entonces, recuerden lo que hemos planteado, ¿no? Si buscamos en el inciso B, ¿cuál sería justo? Eso es lo que hemos dicho como básico, ¿no? Con respecto al ensayo, que ustedes puedan identificar cuál es la postura y cuál es el argumento. ¿Qué diríamos sobre esto en cuanto al inciso B? Nada más para que hagamos la práctica o el ejercicio este de que cuando se trata de un ensayo tendríamos que identificar esto, ¿no? El argumento.
o la postura con respecto a la justificación que se esté planteando. Entonces, ¿cuál es ahí la postura? Específicamente la postura del lenguaje. En contra, dicen por aquí, o bueno, alguien dice neutra, ¿no? A ver, si es necesario, hacemos otra vez el ejercicio de leer, ¿no? Y vamos ahí recalcando algunos aspectos. Primero nos da un concepto. Recuerden que eso es común para los discursos que son argumentativos. Un discurso argumentativo primero quiere generar o plantear regularmente una introducción donde se nos proporciona un concepto o información que es perfectamente expositiva, ¿no? Como sucede aquí. El lenguaje inclusivo es una intervención del discurso público que intenta lograr ciertos efectos en el auditorio, ¿no? Ahí tendríamos como esta idea del concepto. Específicamente, denunciar la situación de desigualdad entre el hombre y la mujer y lograr un cambio cultural que pueda llegar a tener impacto en lo social. Es la configuración discursiva que rodea la lucha política sobre temas de la mujer, es decir, es un fenómeno retórico y político antes que lingüístico. Nada más habla del lenguaje, ¿no? Pero ¿dónde está el aspecto de la justificación? ¿En qué argumenta alguna idea que pueda plantearnos en este segmento, en este inciso B? Esa sería la pregunta. Ese es decir, es una reelaboración, ¿no? O sea, este es decir, lo único que hace es reelaborar la idea anterior. Recuerden que el es decir es como algo explicativo y lo explicativo simplemente es retomar la idea previa para decirla de otra forma, pero estoy diciendo exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Entonces, ojo ahí. Vean el inciso C. El lenguaje es un campo que genera discusiones que evidencian la lucha de distintas minorías y grupos oprimidos por el control hegemónico y control del centro que simboliza lo social, que define desde lo más simple hasta lo más elaborado como lo científico. Su discusión tiene como objetivo contribuir a la aceptación de nuevas estructuras como las de género que necesitan legitimarse. ¿No les parece de forma más evidente este primer segmento una opinión en comparación con el anterior? Ustedes, porque recuerden que qué implica una opinión, ¿no? Que podamos identificar que es una idea con la que no todos van a estar de acuerdo, ¿vale? Entonces, en este sentido, podríamos establecer tal cuestión, que el lenguaje es un campo que genera discusiones que evidencian luchas de minorías y grupos oprimidos. Eso es lo que implica el lenguaje inclusivo, ¿no? Por eso les digo, hay que tener un poquito también a lo mejor como de contexto y conocimiento de lo que el lenguaje inclusivo es. El lenguaje inclusivo, sobre todo, o sea, no nada más se enfoca al aspecto de la mujer, de que la figura femenina esté incluida en el lenguaje, sino también grupos disidentes o grupos minoritarios, ¿no? La idea del todex es para no definir un género, ¿vale? Cuando hablamos de las personas no binarias, por ejemplo, y una persona no binaria no tiene que ver necesariamente con un aspecto femenino, ¿no? Sino simplemente es un grupo minoritario que no se reconoce bajo ninguno u otro espectro, ¿vale? Entonces, ese es un aspecto de importancia, de alguna forma entender el tema, ¿vale? Y el inciso B, aunque de forma explícita nos dice lenguaje inclusivo de forma concreta, que es lo que nos está planteando la pregunta en sí, realmente no establece la información de lo que el lenguaje inclusivo es. ¿Me explico? Entonces, ese es el problema del inciso B. Y por eso la respuesta correcta tendría que ser este inciso C, porque realmente el inciso C es el único que sí habla de lo que implica el tema propuesto por la pregunta, la idea del lenguaje inclusivo, que es la lucha de distintas minorías y grupos oprimidos por el control hegemónico. Y todo eso es una opinión, ¿no? Porque muchas personas considerarán que finalmente el lenguaje solo es una serie de reglas o es solo una serie de fundamentos ya establecidos y que no debería cambiarse y que no importa la idea de, no sé, como de la identidad de género y otros aspectos, ¿no? Específicamente, que es lo que regularmente plantea el lenguaje inclusivo. Bien, entonces, me explico, queda más o menos claro lo que estoy tratando de explicarles de por qué más bien la respuesta adecuada para esta pregunta número 5 tendría que ser la C y no la B, desde el aspecto del, o sea, los dos presentan un lenguaje que sí es adecuado, ¿no? Presentan bastante formalidad, presentan una estructura que puede parecer correcta,
pero en sí, la que aborda la temática que el texto o el contexto nos menciona es en realmente el inciso C y no el inciso B, a pesar de que diga explícitamente lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo no es eso, no es la denuncia de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Eso es otra cosa. ¿Cómo llamamos a esta desigualdad que existe entre el hombre y la mujer? ¿Cuál es el concepto que se emplea ahí? Claro, igualdad o desigualdad de género, ¿no? Específicamente, ahí estaríamos estableciendo la temática de igualdad o desigualdad de género de forma concreta, pero no de lenguaje inclusivo. Bien, entonces, yo creo que también implica, como les decía, tener como cierto conocimiento de algunas cuestiones temáticas que el examen les pudiera plantear. Entonces, quedamos en concreto que la respuesta tendría que ser este inciso C, ¿vale? Bien, lo borro porque vamos a movernos a la siguiente pregunta. Es que no es una inferencia, Rodríguez, ¿no? Es lo que es el concepto. Por aquí preguntan a sus compañeros si se debería inferir que en el C se está hablando de lenguaje inclusivo. No es una inferencia. Lo que el C aborda, eso es el lenguaje inclusivo. ¿Me explico? O sea, si te refieres a que es una inferencia en el sentido de que no lo dice explícitamente o de que no utiliza la expresión lenguaje inclusivo, pues sí, ¿no? O sea, lo que tendríamos que entender que lo que se conceptualiza en el inciso C es lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo y no lo que conceptualiza el inciso B. Ese es el problema, ¿vale? Bueno, entonces vamos a la 6 y dice, elige el texto que más se adecue a un texto periodístico informativo. ¿Cuál sería aquí el texto periodístico informativo? Recuerden, ¿no? ¿Qué texto buscamos si es uno periodístico, perdón, informativo? Noticia, ¿no? Efectivamente. Bien. Entonces, la mayoría se inclina por el inciso A y vamos a ver, dice, ayer por la noche, tras casi 24 horas sin que se actualizaran los resultados, se dio a conocer que la candidata presidencial tal del partido tal aventaja a su principal oponente, el alcalde de Tegucigalpa, de tal nombre, en las elecciones presidenciales de Honduras, perdón. Esto de acuerdo con los conteos publicados por el Consejo Nacional Electoral, con más del 52% de las actas escrutadas. Entonces tenemos estos aspectos de cuándo, qué sucede y tenemos la información concreta, ¿vale? B dice, este viernes 26 de noviembre, las fuerzas de seguridad de Guatemala confirmaron la captura del infame. Entonces ya desde acá, ¿no? Desde la idea de infame, aunque sí presenta elementos que pueden coincidir con la noticia, como aspectos de decir cuándo pasó, quiénes están involucrados, qué sucedió, recuerden que la noticia no puede utilizar referentes subjetivos, ¿no? No puede plantear información, juicios de valor ni nada parecido. Entonces, este texto ya lo tienen ustedes, Navarro, no le voy a regresar. Ya se los compartí en el grupo de Classroom. Entonces, ese sería el aspecto, ¿no? Hablar de que el personaje tal es infame o decir, este despreciable sujeto son juicios de valor que estamos aplicando a una persona de forma concreta. Bien, y entonces, en este sentido, ajá, la palabra chiquilla también, ¿no? Recuerden que entonces la noticia busca utilizar un lenguaje de cierta formalidad que sea entendido y aceptable para un público general, ¿no? Pero sin presentar estos juicios de valor que claramente podemos observar aquí. Y el inciso C nos dice, hace 10 años del huracán Katrina, uno de los mayores desastres humanos y ambientales que ha vivido Estados Unidos. Aquí falta un puntito, déjenme lo agrego. El buque insignia de Luisiana, la joya europea de América y la cuna del jazz se convirtió en una ciudad fantasma. Entonces, claro, para empezar, aborda una temática que a lo mejor no puede ser trascendente para la actualidad, además de que utiliza un lenguaje más poético, literario, ¿no? Porque nos está refiriendo varias figuras retóricas acá o varios aspectos metafóricos cuando dice que eh, es el buque insignia de Luisiana, la joya europea de América, la cuna del jazz. Todos estos aspectos son epítetos para referir, que es una figura retórica, para referir a Nueva Orleans de forma concreta, ¿no? Entonces, esto es también lo que no funciona con respecto a este inciso C de la pregunta 6. Bien, ¿tenemos alguna duda con respecto a esta número 6? Ok, vamos entonces a las 7 y 8, que ya son las dos últimas de este primer ejercicio.
¿Qué pasa con la número 7? ¿Qué eligieron aquí? Una editorial universitaria recibe las siguientes propuestas de prólogo para una de sus más recientes publicaciones. ¿Cuál es la opción que cumple con este propósito? Entonces buscamos un prólogo otra vez, ¿no? Hace rato varios se equivocaron en la elección del prólogo, a ver si en esta va mejor, ¿no? Entonces, algunos dicen que B, muchos otros dicen que C, ¿no? Vamos a determinar. A dice, durante los años 30, la fama de Borges crece en su natal Argentina y publica diversas obras en colaboración con Bioy Cáceres, de entre las que cabe subrayar Antología de la Literatura Fantástica. Durante estos años, su actividad literaria se amplía con la crítica literaria y la traducción de autores como Virginia Woolf, Henry Michaud o William Faulkner, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con respecto a esto? Que solo pareciera que estamos planteando una serie de datos sobre Cortázar, digo, perdón, sobre Borges, en un momento específico, ¿no? Como que solo hablamos del autor. Pero recuerden, en todo caso, ¿qué nos interesa mayormente saber en un prólogo? Pues sobre la obra, no tanto sobre el autor, ¿no? Y si nos proporcionan, dijimos, datos sobre el autor, es porque esa información sirve para entender el tema que se va a abordar, ¿no? O sirve para entender el motivo. Entonces, este inciso A no es funcional. Bien, B dice, esta antología literaria y el por qué se dio a cabo esa obra. Claro, efectivamente, ¿no? Con respecto al inciso A, eso es lo que podemos observar a Acevedo. B dice, esta antología literaria tiene como propósito acercar al lector al estudio reflexivo de distintos géneros literarios. Entonces, vean, ahí nos plantean un propósito, ¿no? Además de la posibilidad de leer algunos textos y así practicar su lectura, su lenguaje y su escritura. La exposición de los textos literarios está organizada tomando en cuenta como base su estructura original. Entonces, este podría ser definitivamente una opción adecuada porque nos está planteando de qué va la obra cuando nos dice que el propósito es acercar al lector al estudio reflexivo de distintos géneros literarios. Nos dice más o menos cómo está estructurada, efectivamente, ¿no? ¿Para qué se hizo el texto o este libro? ¿Vale? Entonces, eso es lo que resulta funcional con respecto a este inciso B. Por ahí los que planteaban el inciso C como respuesta dice, la novela Pedro Páramo cuenta cómo el protagonista Juan Preciado va en busca de su padre, Pedro Páramo, hasta el pueblo mexicano de Comala, un lugar vacío, misterioso, sin vida. Allí el joven descubrirá que toda la gente del pueblo se llama Páramo, que muchos de ellos son sus propios hermanos y que Pedro Páramo está muerto. Exacto, C lo que está haciendo es contarnos la historia, ¿no? Y imagínense ustedes leer un prólogo que les dice, o sea, que les hace un resumen de la obra, ¿no? Como que no sería lo relevante, exacto, mucho spoiler dicen por ahí, ¿no? Efectivamente, no esperaríamos para nada eso de un prólogo, tampoco de una reseña, por ejemplo, ¿no? Entonces no esperamos leer este tipo de textos para saber de qué va la obra en el sentido de que me haga un resumen de la misma, ¿no? Sino para entender motivaciones, como decíamos, para que funcione como presentación, para que sepamos cómo está organizada. Todos estos aspectos que ya hemos mencionado. Entonces, claro, la respuesta tendría que ser este inciso B de forma concreta. Bien, ¿se entiende? ¿Tenemos alguna pregunta sobre estas 7? Vale. Entonces, vamos a la última de este ejercicio, la 8, que dice, Periódico Nacional publicará en su edición, perdón, semanal en línea las opiniones de distintas autoras sobre la desigualdad de género en el ámbito literario. ¿Qué propuesta es la más adecuada? ¿No? Entonces, ya sabemos que se trata de un artículo de opinión, ¿vale? Porque nos está diciendo que es lo que lo que se va a publicar son las opiniones de autoras sobre la desigualdad de género. Entonces tenemos que buscar específicamente que la respuesta aborde esta temática de desigualdad de género en el ámbito literario primero y que se estén expresando de forma clara o de forma convincente opiniones. Pero recuerden que esas opiniones tienen que estar fundamentadas, ¿no? Y que eh, o sea, no de la misma forma tan compleja como lo haríamos en un ensayo. O sea, no me interesa en el artículo de opinión a manera de ensayo argumentar en, yo qué sé, en aspectos de citas textuales o datos matemáticos o cuantitativos o sobre estudios científicos y demás. No ese tipo de fundamento, ¿no? No ese tipo de argumento, sino simplemente una justificación que sea válida. Entonces, ojo, un artículo de opinión tampoco acepta este sentido de una opinión visceral, ¿no? No se acepta en un artículo de opinión algo que sea simplemente porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque yo así lo pienso. Ese tipo de justificaciones aún para un artículo de opinión no son adecuadas. Bien, entonces son aspectos que debemos tener en consideración.
A dice, la desigualdad que castiga a las escritoras frente a sus colegas masculinos es un clamor. La semana pasada, las temidas clásicas y modernas presentaban Descubrir lo que se sabe, perdón, un informe que denuncia que los hombres han ganado el 82% de los 48 premios de poesía estudiados. No son las únicas. En Gran Bretaña acaba de nacer el premio Staunch, dotado con 2.000 libras, para thrillers en los que ninguna mujer sea agredida, golpeada, acosada, explotada sexualmente, violada o asesinada. Recogerán el guante los Lemaitre, Connelly, Winslow y demás. Entonces, ojo, yo espero que ustedes entiendan los textos que estamos leyendo. ¿Qué estamos diciendo en este textito? ¿Cuál es la idea que se plantea en este texto? Esta es la como, yo diría que la más difícil, con respecto a este textito, a este conjunto de preguntas, perdón, diría que esta número 8 es la más complicada. Entonces, ¿qué dice este texto? Me interesa saber qué es lo que entendieron, ¿no? Si están entendiendo la información que se plantea en el texto. Porque eso es también lo que va a determinar la elección adecuada de una respuesta. Que las mujeres no reciben el mismo reconocimiento que los hombres en la escritura. Ok, claro, pero nada más eso. Es como un informe, dicen por ahí, que usa un lenguaje más referencial. Claro, puede ser, ¿no? Porque nos está diciendo, sí hay aspectos que pudieran ser em, aspectos a lo mejor emotivos o aspectos a lo mejor conativos o apelativos con respecto a las funciones del lenguaje presente, pero definitivamente, como menciona uno de sus compañeros, lo predominante es un aspecto referencial o expositivo cuando se nos indica, ¿no? La semana pasada sucedió tal cosa, ¿no? Entonces, como que está más, tiene muchos aspectos informativos y habría que ver qué tanto es adecuado con respecto a la información de dónde está la opinión realmente, ¿no? ¿Cuál dirían ustedes que es la opinión de forma concreta? Eso es lo que tendríamos que buscar por ahí, ¿no? Bueno, vamos a leer de todos modos las otras opciones. No estamos dejando completamente de fuera la posibilidad de que sea, ¿eh? B dice, me parece que la desigualdad de género ha dañado la participación de la mujer en el mundo literario durante décadas. Aquí de forma mucho más evidente estamos utilizando, por ejemplo, un lenguaje en primera persona que nos permite identificar desde el principio que esta primera oración de forma muy clara es una opinión. ¿Estamos de acuerdo? Esto es perfectamente una opinión. Me parece que la desigualdad de género ha dañado la participación de la mujer en el mundo literario durante décadas. Y aborda el tema que se pide, ¿no? La desigualdad de género en el ámbito literario. En el caso concreto de la literatura, el acceso al libro o la expresión escrita fueron siglos de negación, pero siempre se ha hablado de nuestros cuerpos y de la necesidad de poseernos, perdón. En cambio, la figura femenina como persona pensante con capacidad de leer, escribir y liderar la opinión pública pocas veces es representada. Estoy harta de que nieguen nuestro intelecto y capacidad creativa. Entonces, todo lo previo funciona perfectamente como un artículo de opinión, ¿no? Lo que tendríamos que cuestionarnos es esta última oración, si podríamos en un artículo de opinión, en este sentido, expresar en cuanto a el lenguaje, ojo, recuerden dónde se va a publicar. Es un periódico nacional, ¿vale? Si me dijeran por ahí que a lo mejor es un artículo de opinión que se va a publicar, yo qué sé, en un contexto que me permite usar un lenguaje más coloquial o más florido y tal, eso puede ser un referente que me permita utilizar, les reitero, ese tipo de lenguaje, ¿no? Pero el saber que es para un periódico, pues imagínense ustedes leyendo un periódico donde utilizan este tipo de expresiones que finalmente pierde un poco de validez, ¿no? Para el contexto en el que se está planteando, ¿vale? Estoy harta de que nieguen nuestro intelecto y capacidad creativa. Simplemente la cuestión de estoy harta ya no resulta tan funcional pensando en que el artículo se va a publicar en un periódico de circulación nacional, ¿vale? Se dice, la poca presencia de la mujer en los ámbitos literarios puede comprobarse fácilmente a través de los galardones.
El premio literario internacional más conocido es sin duda el Nobel de Literatura. Desde su creación hasta 2017 ha premiado a 14 mujeres frente a 100 hombres. Por otra parte, el reconocimiento más importante en lengua castellana, el Premio Cervantes, tan solo ha galardonado a 4 mujeres frente a 38 hombres desde que se instauró en 1976. María Zambrano, Dulce María Loinas, Ana María Matute y Elena Poniatowska. ¿Hay alguna opinión en este texto? No hay una opinión, ¿no? Es un texto perfectamente expositivo. Solo nos está dando datos, datos, datos. ¿Vale? Entonces, en este sentido, la más adecuada con respecto a lo que se esperaría es justo el inciso A, ¿no? Que justo desde el principio podemos identificar también la opinión. La desigualdad que castiga a las escritoras frente a sus colegas masculinos es un clamor. Obviamente, aquí idealmente tendríamos que saber qué significa la palabra clamor, ¿no? Y en este sentido, estamos pensando en que se trata de esta cuestión. Básicamente, en esta primera oración nos está diciendo que la desigualdad está muy presente y es abrumadora, es preocupante, ¿no? Y es escandalosa de alguna forma esta desigualdad, perdón, que existe entre las escritoras y los escritores. Y ya desde ahí tenemos una opinión, aunque no dice explícitamente yo pienso o yo considero o no está hablando desde el yo de forma concreta, sí esto que se escribe en la primera oración completamente y de forma me parece muy clara, pertenece a un aspecto argumentativo o de opinión, ¿vale? Y ya luego explica el por qué, ¿no? En qué se fundamenta para decir todos estos aspectos. La semana pasada sucedió tal cosa, ¿vale? Y nos dice que finalmente este informe denuncia tal cosa. Y también sucede en otros contextos que se empiezan a generar premios en los que ahora sí se le va a dar como el respeto o el reconocimiento a personajes, en este caso femeninos, ¿vale? Pero finalmente, cuando nos dice recogerán el guante los tales personajes y tales personajes, aquí tendrían ustedes que saber que estos personajes o estos nombres que se están planteando son nombres de autores masculinos. Es como una forma de expresar que finalmente se va a estar premiando de todos modos a hombres, ¿no? Y eso sigue representando una desigualdad que castiga a las mujeres escritoras, ¿no? O a las escritoras en comparación con los escritores específicamente. Simplemente por ya no hablar de agresión hacia mujeres o de golpes o de acosos o de explotación sexual, etcétera. Seguramente, de todos modos, aunque desde este ámbito, desde esta perspectiva se intente la intención sea como la de un reconocimiento hacia la mujer en el ámbito literario y un respeto hacia la figura femenina, de todos modos los premios seguramente los van a seguir recibiendo los hombres, porque existe esta desigualdad que desde el principio se está mencionando y desde ahí podemos observar este aspecto del artículo de opinión. Sí, entonces por eso les decía que este ejemplo o esta pregunta era la más complicada probablemente, pero por eso les digo, ¿no? Tienen que hacer como, tiene que existir una comprensión de lo que se está diciendo y de cuáles son las intenciones, qué está oculto en el texto, que finalmente es algo que sucede mucho en los discursos apelativos. Hay cuestiones ocultas y lo que se oculta normalmente es este aspecto de, eh, pues como todas las intenciones que hay detrás del texto, ¿no? Que se quiere lograr con todas las expresiones que podríamos encontrar. Y bueno, esa sería la cuestión con respecto a esta número 8. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Queda más o menos claro? Entonces, si comparáramos con la B, ya nada más para que cerremos esta preguntita y elimináramos este último segmento, podríamos considerar que la más adecuada definitivamente sería este inciso B como respuesta, ¿no? Pero con esa última expresión que dijimos que no es adecuada para el contexto de publicación, tendríamos que inclinarnos simplemente sobre el inciso A. Y de eso se trata finalmente la elección de una respuesta en sus exámenes. Que ustedes hagan una comparativa y que la opción de respuesta, o como normalmente nos preguntan acá, ¿qué propuesta es la más adecuada? Se cumpla con las características que se nos está proporcionando desde el contexto de producción. Nada más para eso les puse este par de ejemplos que son muy cercanos y que podrían funcionar de pronto a primera vista, ¿no? Para que recuerden cómo el contexto de producción que se establece sí tiene importancia, ¿no? Como el hecho de que me diga que se va a publicar en un periódico de circulación nacional, por ejemplo, es importante en este sentido en cuanto al uso del lenguaje, ¿vale? Entonces son aspectos que deben tener en consideración. Las preguntas.
se emitirían en el ensayo, eso lo hace más informal, por eso no se consideraría como una argumentación formal y lo haría artículo de opinión, ¿no? Las preguntas retóricas, me imagino que te refieres, ¿no? Como la que se plantea al final en el primer ejemplo, en el inciso A. No, las preguntas retóricas también se pueden utilizar en los ensayos. Solo depende de la forma en la que se esté planteando el discurso, ¿no? Pero sí, también son válidas. También se pueden presentar preguntas retóricas, perdón, en los ensayos. En el que les voy a hacer, Acevedo, no, normalmente ya saben que me gusta tratar de presentarles por lo menos un par de preguntas que resulten un poquito complicadas o que resulten un poquito de complejidad, ¿no? Y en el Ceneval, pues ya ustedes mismos lo han identificado, ¿no? Cuando yo lo que he notado es que en el Ceneval lo que se les hace difícil es cuando todas las opciones de respuesta son, por ejemplo, un artículo de opinión de forma muy clara, o cuando todas las opciones de respuesta pudieran parecer también o sean también un ensayo de forma muy clara. Y que ahí lo que les da el error es que, como les estoy mencionando aquí, no piensan en el contexto de producción que se les está planteando. Y simplemente por no pensar en el contexto de producción, como todas las opciones parecen adecuadas por su estructura y por cómo están organizadas, pero a veces el uso de ciertas palabritas ya no es funcional, ¿no? Entonces, claro, es leer con detenimiento en el sentido de identificar si el lenguaje, por ejemplo, de acuerdo al contexto que se me solicita, funciona. Es leer con detenimiento, con el sentido, con el fin de identificar, en otros casos, si em, si efectivamente ese texto me está planteando una opinión o si simplemente me está proporcionando información meramente expositiva, como lo vimos en este inciso C, ¿no? Entonces son los aspectos que deben tener en cuenta. Esa es la que yo creo, la complejidad que se presenta regularmente en sus exámenes. Eso es lo normalmente difícil para ustedes, ¿no? Cuando no prestan atención al contexto de producción que se les está planteando y cuando no se fijan si realmente la opción de respuesta que están eligiendo sí tiene una opinión o sí cumple con ciertas características básicas sobre los tipos de textos. Bien. Está muy bien, ¿no? Finalmente, los exámenes de práctica sirven para eso, para que ustedes desarrollen sus estrategias. Yo normalmente les sugiero que si lo que se les complica es justo la parte de comprensión y de redacción, o al menos sienten que se llevan más tiempo en eso por tratar de leer bien y tener mucha claridad, pues empiecen con eso, ¿no? Porque es a lo mejor como lo más pesadito. Y si ya, como mencionas, dominan bien la teoría de premedicina y se lo saben todo al derecho y al revés, y los ejercicios, los de matemáticas, los pueden hacer muy rápido, que entiendo que a veces ni siquiera tienen que hacer ejercicios y nada más con observación pueden elegir respuestas, ¿no? Entonces, pues eso va a determinar cómo respondan su examen, definitivamente. No nos dio tiempo de hacer el segundo ejercicio, pero se los voy a dejar aquí en el chat para que ustedes lo hagan para mañana. Y mañana iniciando, lo revisamos juntos. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algo que necesitemos plantear?